Queremos determinar la antiderivada o evaluar la integral definida utilizando la integración por partes. Ahora, este problema es en realidad un poco único, ya que se puede hacer usando alguna sustitución elegante de u, que creo que mostré en un video anterior. Pero también quiero mostrar cómo usar la integración por partes para evaluar esta integral indefinida. Así que aquí está la fórmula de integración por partes. Y la idea aquí es dejar que sea igual a la parte de la integral, y luego dejar que dv sea igual a la otra parte. Y luego diferenciaremos u para determinar el diferencial u e integraremos dv para determinar v. Esto es un poco complicado porque si queremos seleccionar u, para que el diferencial u sea más simple que u, y también queremos seleccionar dv para que sea fácil de integrar. Y x así como la raíz cuadrada de x más 2, pero x y la raíz cuadrada de x más 2 pueden diferenciarse o integrarse. Pero antes de configurar esto, sigamos adelante y reescribamos esto como la integral de x veces la cantidad de x más 2. A la 1,2 potencia de x. Observe como si esta x no estuviera aquí, podríamos integrar esto usando la sustitución u. Entonces, si dejamos que u sea igual a x, observe que el diferencial u solo sería un de x. Así que lo intentaremos primero. Te dejaremos igual x. Por lo tanto diferencial u solo sería un de x o de x. Entonces, si eres tú, eso significa que dv debe ser la cantidad de x más 2 para 1,2 de x. dx. Entonces tenemos que integrar esto para determinar v. Así que echemos un vistazo más de cerca a la integral de la cantidad de x más 2 a la 1,2 potencia de x. Parece que va a requerir una sustitución de u donde sería igual a x más 2. Pero observe cuán diferencial u es solo un de x o de x. Entonces podríamos escribir esto como u en 1,2 y de x es igual a du. Entonces la antiderivada sería u para el 3,2 dividido por 3,2 o la cantidad de x más 2 al 3,2 dividido por 3,2 más c, que es lo mismo que 2,3 veces la cantidad de x más 2 a 3,2 más c. Pero, por supuesto, para v, dejaremos la c apagada hasta el final. Entonces v es igual a 2,3 veces la cantidad de x más 2 a 3,2. Y ahora podemos aplicar la fórmula de integración por partes. La integral original es igual a u veces v. Bueno, aquí está u y aquí v, así que tendremos 2,3x veces la cantidad de x más 2 para el 3,2. Menos la integral de v du. Bueno, aquí está v y aquí está du. Entonces tendremos 2,3 veces la integral de la cantidad de x más 2 al 3,2 de x. Observe cómo esta integral aquí no tiene ese factor adicional de x que estaba causando un problema, por lo que esta integral es mucho más fácil de evaluar que la original. Entonces tendremos 2,3 veces la cantidad x más 2 a 3,2 menos 2,3. Veces la antiderivada de la cantidad de x más 2 al 3,2. Y de nuevo, si dejamos que sea igual a x más 2, du sigue siendo de x. Así que podemos pensar en esto como en el 3,2 du. Entonces agregaremos 1 al exponente. 3,2 más 1 sería 5,2 dividido por 5,2, lo que equivale a 2,5 veces la cantidad. X más 2 a la potencia 5,2. Y, por supuesto, más c. Avancemos y limpiemos esto. Tenemos 2,3x veces la cantidad de x más 2 para el 3,2. Esto va a ser menos 4,15 veces la cantidad de x más 2 para el 5,2 más c. Creo que esto es bastante desafiante, porque es bastante difícil determinar qué deberíamos permitirle igualar y qué deberíamos dejar igualar. Pero aquí está nuestra antiderivada. En el siguiente video, veremos cómo aplicar la integración por partes 2 veces para evaluar una integral. Espero que esto haya sido útil.